Muy buenas tardes, hermanos, espero se encuentren bien el día de hoy. Vamos a empezar nuestra lectura que corresponde al día de ayer. Vamos a leer Primera de Juan, del capítulo 1 al capítulo 5. Y la palabra de Dios dice así: la palabra de vida, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído, esto anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sigue diciendo el capítulo 2: Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque guarda su palabra, este verdaderamente verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque esto sabemos que, no- que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El nuevo mandamiento. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre está en él, pero porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por este conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
porque si hubiesen salido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién se le manifestó sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Padre también tampoco tiene al Hijo. Todo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permaneced en vosotros. También vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de, de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella ha sido enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabemos que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hijos de Dios, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque él no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque la verdad lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y, y, haya, y no haya pecado en Él. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque nació de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabemos que ningún homicida tiene vida eterna. Permanece, que no tiene vida eterna, permanece en él. En esto hemos conocido el amor, que es que en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad
aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es de Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Sigue diciendo el capítulo 4, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y les habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y no conoce a Dios. Y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha venido jamás a Dios, sino, sino amados, amarnos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. El que no ha dado de su espíritu, el, en que nos ha dado de su espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo y el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva así castigo, dando de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y ya para finalizar nuestra lectura, el capítulo 5 dice así, la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al quien engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En estos conocemos que amamos a los hijos de Dios,
cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son graviosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, al, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree en Jesús, en que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu en el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concederán. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no ha creído a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que, que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es esto es para los que cometieron pecado, que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue entregado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entregó y el mundo entero está debajo del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y esto y estamos en el y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, el que este es el verdadero Hijo y la vida eterna. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Amén. Bien, hermanos, esta fue la lectura que nos correspondía el día de ayer. Una disculpa por subirla apenas el día de hoy. Eh, les, les animo, hermanos, que sigan leyendo en sus casas. Ya esta semana terminamos nuestro reto de leer la Biblia entera en un año. Entonces, damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta este cierto día y que el Señor nos permita seguir experimentando la palabra de Dios, porque no es lo mismo leer que practicar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, les animo a que sigan leyendo sus casitas. Y bueno, hermanos, de mi parte sería todo y les mando un fuerte abrazo.